Bendiciones, queridos hermanos. Les saluda el pastor Joanny Maldonado, siguiendo esta serie de enseñanzas sobre la estrategia de grupos pequeños. Es una estrategia de crecimiento que me ha servido a mí para poder plantar iglesias, pero también ayuda para crecer, hacer crecer iglesias. Tal vez tú has tenido experiencia en grupos pequeños y tal vez tú dices, ya sé eso. Permítame terminar de enseñarles sobre los grupos pequeños y qué maravillosa es esta estrategia. ¿Ok? La primera enseñanza hablábamos acerca de los fundamentos para poder trabajar en esta estrategia de grupos pequeños. Base bíblica, teológica, histórica y práctica de por qué trabajar en grupos pequeños. ¿Qué es un grupo pequeño? Eso fue la segunda enseñanza. ¿Ok? Y dábamos una definición, hablábamos sobre prácticas que se hacen en los grupos pequeños, las 3P de los grupos pequeños: propósito, persona, palabra. ¿Ok? Y los 6 pasos para empezar un grupo pequeño y la estructura de un grupo pequeño. Hoy vamos a hablar acerca de las 5 funciones de un grupo pequeño. Y antes de ir al asunto, te motivo a que si no te has suscrito a mi canal en Secris, te suscribas. Toca la campanita, di todas para que recibas las notificaciones sobre los videos que estaré subiendo. Porque este es uno de los videos, en otra tenemos solo discipulado, en esta es estrategia de crecimiento. Dicho eso, antes que se me olvide también, abajo en la descripción dejaré, ahí están mis redes sociales, correo electrónico, Instagram, Facebook y mi número de teléfono para que puedas contactarme y si tú necesitas material didáctico sobre esta estrategia o otras cosas más, te podemos ayudar. Muy bien, al asunto entonces. ¿Qué son 5 funciones, perdón, de grupo? 5 funciones vitales de los grupos pequeños saludables. Hay 5. En un grupo pequeño hay que proclamar, hay que enseñar, hay que tener servicio, hay que tener comunión y hay que tener adoración. Primera función, proclamación. Proclamación es evangelizar, ¿ok? Es hacer misiones. Entonces, en la comunidad donde nosotros hemos puesto ese grupo pequeño. En 2 de Pedro 3:9 dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios quiere y Él anhela que la humanidad se arrepienta. Y Dios ha dado esa misión a nosotros para que la cumplamos. Así que una definición de proclamar sería esta: presentar a Jesucristo con el poder del Espíritu Santo para que hombres y mujeres acepten al Salvador y le sirvan como Señor en comunión con la iglesia. Es una definición de proclamación. Entonces, Dios quiere y le interesa de que nosotros proclamemos, evangelicemos. ¿Cuándo fue la última vez que le enseñaste el evangelio a alguien, de tu vecino, amigos? Así que si no lo has hecho, te motivo a hacerlo. Pero si tú estás trabajando en un grupo pequeño o piensas trabajar en un grupo pequeño, tienes que saber que tienes que proclamar, tienes que evangelizar. Y dentro del evangelismo hay que contextualizar a las personas. Tenemos que saber qué tipo de personas vamos a evangelizar. Porque no es lo mismo evangelizar a una persona de un área rural o a una persona de una ciudad o personas que tienen diferentes estratos sociales. Usted me dirá, la palabra es la misma. Sí, la palabra es la misma, pero se presenta de manera diferente, en forma, no la esencia, pero hay que saber cómo presentar la palabra del Señor. Si leemos en Juan 3, Jesús le presenta el Evangelio a Nicodemo como un nuevo nacimiento.
¿Y quién era Nicodemo? Nicodemo era un maestro de la ley, pero que no había entendido qué era nacer de nuevo. Y entonces le dice a Nicodemo que el evangelio es nacer de nuevo. Así como en 1 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces a Nicodemo le dice, tienes que nacer de nuevo. En Juan 4 leemos la historia de la mujer samaritana y Jesucristo le presenta el evangelio a esta mujer como que él es el agua viva. ¿Ve? A Nicodemo le dijo que tienes que nacer de nuevo. Y a la mujer samaritana le dijo que él es el agua viva. ¿Ves? Pero también vemos la persona. Nicodemo era un maestro de la ley. Tenía un estatus social, digamos, más alto que la mujer samaritana. La mujer samaritana no era judía. Es más, los samaritanos eran como enemigos. No se querían con los judíos. Siendo Jesús un judío, le presenta el evangelio. Eso quiere decir también que no hay acepción de personas y tenemos que presentar este evangelio a todo aquel que lo necesita. Toda la humanidad necesita el evangelio de Jesucristo. Aquí otro ejemplo, en Lucas 19 leemos la historia acerca de Zaqueo. Y entonces aquí presenta el evangelio como algo, como un compañerismo. Porque Zaqueo era una persona odiada. Zaqueo era un judío que recolectaba impuestos para el imperio romano que subyugaba a Israel, que en ese momento era una provincia del imperio romano. Y los judíos no querían a Zaqueo porque él era un judío y les estaba extrayendo los impuestos del gobierno opresor. Aparte que Zaqueo también les cobraba de más, les robaba. Entonces era una persona no muy querida y él sabía que no era muy querido, pero sabía que venía Jesús, tenía necesidad de Jesús. Era un recolector de impuestos. Y Jesús le dijo, baja de ahí, Zaqueo, que hoy iré a tu casa y habrá salvación en tu hogar. ¿Ves? Tres contextos diferentes, tres formas de presentar el evangelio, tres personas diferentes. Y cuando vayamos nosotros a evangelizar, tenemos que saber de eso. Dentro de los grupos pequeños tenemos que saber eso. ¿Qué tipo de persona, la forma, cómo vamos a presentar el evangelio, el contexto donde estamos? Segunda función, primera es proclamación, enseñanza. Ya que tú has traído un grupo de personas a la casa o al lugar donde estás haciendo ese grupo pequeño, hay que disipularlas, hay que enseñarles palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, en Juan 8:31 dice, si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Mm? Interesante, ¿va? Si obedecemos las enseñanzas de Jesús, seremos sus discípulos. Y recuerda, he dicho siempre que Dios no nos mandó a ser miembros, sino a discípulos. Si queremos que esas personas que hemos evangelizado y están viniendo al grupo pequeño, tenemos que darle enseñanza de la palabra del Señor. Una buena enseñanza, una buena palabra sazonada, rica a la mente y al corazón de los hermanos y hermanas nuevas que tenemos en el grupo. Una definición de enseñanza. Permítanme leer. El discipulado no es un segundo paso en la vida cristiana, sino más bien es la vida cristiana misma en la conversión una. Se convierte en un discípulo de Jesús y el proceso de crecimiento como cristiano se llama discipulado. Voy a leer esta última parte. Sino más bien es la vida cristiana misma en la conversión. Uno se convierte en discípulo de Jesús y el proceso de crecimiento como cristiano se llama discipulado. O sea que nosotros nos convertimos en discípulos, pero para ser discípulos tenemos que seguir siendo discipulados, enseñados en la palabra del Señor. Y dentro del discipulado, este discipulado no es solamente que tú des una clase
en el grupo pequeño. Vamos a discipular al estilo de Jesús. Jesucristo no tenía un aula, no tenía un lugar a donde discipular. Jesucristo discipulaba a sus discípulos en la calle, en el camino, en un árbol, en el desierto, a veces en casas. Entonces, cuando tú agarres ese grupo de personas, 5, 10 por poner un número, es tu responsabilidad discipular a esas personas para convertirlas en discípulas y discípulos de Jesucristo de una manera intencional, no obligados, intencional, que tú sientas la responsabilidad y también sientas compasión por esas ovejas que no tienen pastor. Tú eres el pastor de ese grupo pequeño, de esas personas. Interpersonal, que o sea, que tienes que buscar la manera de atender ese discipulado personalmente. Cada persona es diferente. Lo haces intencional y no puedes hablar o presentar la enseñanza o discipular de la misma manera a una que a la otra, porque cada persona es diferente, con pensamientos diferentes, vidas diferentes. Por eso tiene que ser interpersonal. Tercero, intergeneracional. Dentro del discipulado tendrás personas que serán adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Entonces tú tienes que saber cómo presentar. Así como cuando presentamos el Evangelio, lo presentamos a diferentes personas, también la forma diferente de presentar el Evangelio, el discipulado igual. O sea, no es lo mismo, no entiende, un niño no es lo mismo que un adolescente y un joven, o no entienden de la misma manera como una persona ya adulta. Tienes que ser sabio, inteligente, para saber cómo enseñar y discipular a este tipo de personas, integralmente. Tu discipulado tiene que estar pensado en la vida personal de estas personas, espiritual y también ministerial, porque seguramente algunas de estas personas van a crecer y van a servir dentro de ese grupo pequeño y también dentro de la iglesia. Interpersonal, intencional, intergeneracional e integral. Tu discipulado tiene que estar pensado en estas cosas. Entonces, tienes las personas adentro del grupo, ahora ¿qué pasa? Hay que discipularlas. Hay modelos bíblicos de hacer discípulos. Tenemos el modelo de Jesús, maestro, discípulo. El modelo de Pablo, de padre e hijo. Siempre Pablo hablaba a sus discípulos como hijo. Bernabé y Saulo eran como hermanos de hermano mayor. El maestro de Pablo era Bernabé, quien formó a Pablo era Bernabé. Entonces ellos se trataban, su relación era de hermanos. Pedro, él tenía una forma como enseñar discipulado, ¿ok? Era una escalera ascendente, donde él hablaba acerca de fe, de virtud, de conocimiento, dominio propio. Eso lo encontramos en Primera de Pedro 1:5. Estos son modelos bíblicos para ser discípulo. El estilo de Jesús, maestro, discípulo. Pablo, niño hombre o padre hijo. Bernabé y Saulo como hermanos. Y Pedro, una forma metódica como llegar a la estatura de Cristo. ¿Cuáles son los objetivos de un discipulado? Adquirir conocimiento. ¿De qué? De la palabra del Señor. A esto le denominamos las 4C del discipulado. Perdón, antes de empezar. En las 4C del discipulado hablamos acerca de la adquisición de conocimiento de la palabra del Señor. Segundo, la persona cuando viene al grupo pequeño y está siendo enseñada en la palabra del Señor, tiene un cambio de conducta. Ya empieza a comportarse diferente a través de las enseñanzas que das en el grupo y del acompañamiento de discipulado en las visitas que les hagas, en las llamadas. ¿Ves? No solamente es ir al grupo, es un trabajo que tienes que hacer fuera del grupo pequeño. Entonces tiene que haber un cambio de conducta en cuanto las personas están recibiendo enseñanza, conocimiento de la palabra del Señor. Por lo tanto, al tener un cambio de conducta, viene la tercera C, el carácter.
se desarrolla su carácter, maduran en la fe. Ya no son las mismas personas. Ya no viene aquella persona golpeada, herida. Poco a poco ese carácter se va pareciendo más al de Jesucristo. Y C, un mayor compromiso. La cuarta C, perdón, un mayor compromiso. Compromiso con la iglesia, con su misión y con la gente que está en el grupo pequeño. Las 4 C del discipulado. Estos son los objetivos. Que adquieran conocimiento, que cambien de conducta, que su carácter sea transformado y que tengan un compromiso con la iglesia, con la misión. Amén. Muy bien. Hemos hablado acerca de 2 funciones en los grupos pequeños, proclamación y enseñanza. La tercera es servicio. Servicio es acción social. En Mateo 20, 25 al 28, por parte dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para que dar su vida en rescate de muchos. Eso habla acerca del amor, la compasión y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y esa misma compasión y misericordia nosotros debemos de mostrar. Debemos de pensar no solamente en las necesidades espirituales de las personas que tenemos en el grupo pequeño, sino también de sus necesidades físicas. Si leemos bien los evangelios y aún los libros de los Hechos, y leemos también parte de las cartas paulinas, no solamente los apóstoles, los discípulos se preocupaban por la vida espiritual de las personas, de las necesidades espirituales, sino también de sus necesidades físicas y también emocionales. Entonces voy a mostrarte algunos ejemplos, algunas citas bíblicas que tú puedes buscar después, después de la clase que te estamos dando. Marcos 6:30 al 44 habla acerca de la multiplicación de los peces. Jesús dio de comer. En Hechos 9:36 habla acerca de las buenas obras de Dorca. En Romanos 16:1-2 habla acerca también de la ayuda que hacía la discípula Febe. En Santiago 2, 14 y 19 habla acerca de que Santiago hablaba acerca de que la fe sin obras es muerta. Y en Romanos 12, 13 habla acerca de un servicio eh, eh, comunitario, de hospitalidad que se daba, de ser hospedador. Y cuando hablamos aquí no necesariamente hablamos de recibir a gente en tu casa, sino que cuando conozcas a alguien, muéstrate acogedor. ¿Ok? Eso podría ser un sinónimo de hospedador. Entonces aquí te doy ejemplos acerca de cómo en el grupo pequeño debemos de preocuparnos también por las necesidades físicas. Preguntar qué necesidad tienen ellos. Tal vez algunos no tienen trabajo. Tal vez alguno está recurriendo medicinas. Tal vez alguien está pasando un dolor muy grande porque acaba de romper con su pareja. O con sus hijos tiene problemas. O con su pareja necesitan consejería. Esa es servicio, acción social. Cuarto, función hablando de las funciones de un grupo pequeño, es comunión. Y mira que estas 5 funciones forman el acróstico en las primeras letras pesca. ¿Okay? 5 funciones de un grupo pequeño, pesca. Proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Romanos 12:5 dice, somos muchos, pero todos somos un solo cuerpo. En nuestra relación con Cristo, como parte de este cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Romanos 12:5. Todos nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Todos somos parte del cuerpo. Y todos tenemos una misma función. Todos nos necesitamos. Nadie aquí es una isla en medio del océano. Nadie aquí es una golondrina en el verano. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Una definición de comunión. Comunión viene de la palabra griega koinonia, que significa compañerismo, compartir, contribuir y unidad, hermandad, participación, ayudar. Esta es una función
que no puede existir de otra manera que no sea eminentemente de la experiencia relacional entre dos o más personas. Está basada en el amor de Jesucristo. Comunión. Todos debemos de compartir, contribuir. El dolor de uno es el dolor del otro. La felicidad de una es la felicidad del otro. Así que dentro de la comunión, el grupo pequeño facilita el caminar con otros. ¿Okay? Eso lo encontramos en 1 de Pedro 4:9, haciendo hospedadores. Trabajar con otros, Gálatas 6:10. Filipenses 2:4 habla acerca de cuidarnos entre nosotros. En Romanos 12:5 habla acerca de honrar y servir a otros. Filipenses 1:27 habla acerca de ser buenos testigos con otros. Así que hay mucho trabajo que hacer dentro del grupo pequeño, no solamente ir a dar la enseñanza. Hay que servirles y hay que tener comunión, compañerismo entre todos los que están en el grupo pequeño. Vamos a la quinta función y la última, adoración. Dice Salmo 95:6-7. ¿Verdad? ¿Verdad? Dice, venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo, y de su prado y ovejas de su manto. Adoración, adoración. Yo siempre digo que la adoración es un estilo de vida y nosotros debemos demostrar esa adoración en todo lugar donde nosotros vayamos. Para mí adoración es ser el mejor papá, para mí adoración es ser el mejor hijo, mejor hermano, mejor empleador, mejor trabajador. Para mí eso es un adorador. Así que, pero para efectos del grupo de crecimiento, del grupo pequeño, saludable, mejor dicho, dentro del grupo pequeño hay que tener una atmósfera adecuada de adoración. Tienes que saberte las canciones, tienes que enseñar a la gente a cantar a Dios, no solamente cantando, sino que leyendo la Biblia, ofrendando. Hay que hay que destacar a cada persona como individuo para ser responsable. Hay que dar perspectiva de vida. Hay que tener una ocasión de compañerismo. Hay que educar, enriquecerse. Hay que dar la personalidad y fortalecer el carácter dentro del grupo. Hay que buscar la manera de que todos seamos unidos, seamos capaces de amarnos entre nosotros mismos y amar a otros. 5 funciones de grupos pequeños, saludables. Proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Espero que haya sido de mucha ayuda. Dios te bendiga. La paz de Dios esté con usted. Te saluda el pastor Joanny Maldonado. Nos falta otra clase más para terminar esta enseñanza.